Ahora he aquí otro episodio que demuestra cómo el Señor acepta y valoriza también un simple acto de bondad. El alma de una mujer se presentó un día con un balde en mano. ¿Qué haces con ese balde?, le pregunté. Es la llave de mi paraíso, respondió radiante. No he orado mucho durante mi vida. Raramente iba a la iglesia, pero una vez antes de Navidad he limpiado gratuitamente toda la casa de una pobre anciana. Ha sido mi salvación. Esta es la prueba que todo depende de la caridad. Es también importante cuando se está a punto de la muerte abandonarse a la voluntad del Señor. María me narró el caso muy hermoso de una madre de 4 hijos que estaba por morir. En vez de rebelarse y de inquietarse ella, dijo al Señor: acepto la muerte en el momento que tú lo quieras y pongo mi vida en tus manos. Te confío mis hijos y sé que tú encargarás de ellos. María me dijo que, a causa de esta inmensa confianza en Dios, esa mujer fue directamente al paraíso, sin pasar por el purgatorio. Verdaderamente se puede decir que el amor, la humildad y el abandono a Dios son 3 llaves de oro que nos hacen entrar directamente en el paraíso. María, ¿podrías decirnos cuáles son los medios más eficaces para facilitar la liberación de las almas del purgatorio? El medio más eficaz es la misa. ¿Por qué la misa? Porque es Cristo quien se ofrece por amor nuestro. Es la ofrenda del mismo Cristo a Dios, la más bella de las ofrendas. El sacerdote es el representante de Dios y es el mismo Dios que se ofrece y se santifica por nosotros. La eficacia de la misa por los difuntos es tanto mayor cuanto más grande ha sido la estima que ellos tuvieron por la misa cuando eran todavía en vida. Si en esas misas han orado con todo el corazón y se han asistido también durante la semana, según el tiempo disponible, ellos sacarán grande provecho de las misas celebradas por ellos. También en esto se recogerá lo que se ha sembrado. Además de ir nosotros, no nos olvidemos de invitar a nuestros hijos a que asistan a estas misas, y si es posible, invitemos a los muchachos de las escuelas. Ningún padre, ninguna madre, ningún catequista puede poner en el corazón del niño lo que nuestro Señor personalmente le da, en gracias, durante la misa y la comunión. Agregaré que un alma del purgatorio ve muy bien el día de sus funerales, si se reza verdaderamente por él o si simplemente se hace un acto de presencia para mostrar que está allí. Ellas dicen que las lágrimas no sirven para nada para ayudarlas. En cambio, sirve mucho la oración. Con frecuencia, esas almas lamentan el hecho de que las personas asisten a su sepultura, pero no elevan una sola plegaria a Dios. Derraman muchas lágrimas, pero eso es inútil. Con relación a la misa, quisiera citarles un hermoso ejemplo narrado por el santo cura de Ars a sus parroquianos. Hijos míos, un buen sacerdote había tenido la desgracia de perder un amigo muy querido. Por eso rezó mucho por la paz de su alma. Un día Dios le hizo saber que su amigo estaba en el purgatorio y sufría terriblemente. Este santo sacerdote pensó que no podía hacer algo mejor que ofrecer el santo sacrificio de la misa por su querido difunto. En el momento de la consagración, tomó la hostia entre sus manos y dijo: Padre Santo y Eterno, en tus manos divinas está el alma de mi amigo en el purgatorio, y en mis pobres manos, que ministro tuyo, está el cuerpo de tu Hijo Jesús. Pues bien, Padre bueno y misericordioso, libra a mi amigo y yo te ofrezco a tu Hijo junto con todos los méritos de su gloriosa pasión y muerte. Este pedido fue escuchado. De hecho, en el momento de la elevación, él vio que el alma de su amigo
subía al cielo resplandeciente de gloria. Dios había aceptado la ofrenda. Por eso, hijos míos, concluyó el santo cura de Ars, cuando queramos liberar a nuestros seres queridos que están en el purgatorio, hagamos lo mismo. Ofrezcamos al Padre, por medio del santo sacrificio, a su Hijo dilecto, junto con todos los méritos de su pasión y muerte. Así no podrá rechazarnos nada. Otro medio muy eficaz para ayudar a las almas del purgatorio es el ofrecimiento de nuestros sufrimientos, nuestras mortificaciones y el sufrimiento voluntario, como por ejemplo el ayuno, las privaciones, etc. Y naturalmente también los sufrimientos involuntarios, como las enfermedades, los lutos, los abandonos. María, tú fuiste invitada muchas veces a sufrir por las almas del purgatorio para liberarlas. ¿Puedes decirnos qué has vivido y probado en estos momentos? La primera vez un alma, era una mujer, me preguntó si quería sufrir 3 horas en mi cuerpo por ella y agregó que luego yo podría retomar mi trabajo. Yo le dije, si es solo por 3 horas quiero aceptar. Esas 3 horas me parecieron que durasen como 3 días. Tan terribles eran los sufrimientos. Pero al final miré el reloj y vi que habían pasado solo 3 horas. El alma luego me dijo que, habiendo aceptado sufrir con amor esas 3 horas, le había ahorrado 20 años de purgatorio. María, ¿por qué una vez llegamos al purgatorio no se pueden adquirir méritos y en cambio, mientras se está en la tierra, siempre se los puede adquirir? Porque en el momento de la muerte los méritos se terminan. Mientras uno vive en la tierra, puede reparar el mal que ha cometido antes. Las almas del purgatorio tienen una santa envidia por esa posibilidad nuestra. Hasta los ángeles son celosos de nosotros, porque tenemos la posibilidad de crecer mientras estamos sobre la tierra. Pero muchas veces la aparición del sufrimiento en nuestra vida nos hace rebelar y tenemos dificultad en aceptarlo y vivirlo bien. Entonces, ¿cómo vivir el sufrimiento para que pueda dar frutos? Los sufrimientos son las pruebas más grandes del amor de Dios, y si se ofrecen bien, pueden ganar muchas almas. Pero, ¿qué hacer para recibir los sufrimientos como un don y no como se hace con frecuencia, como una purición o un castigo? Hay que ofrecerlo todo a la Virgen Santísima, pues ella sabe mejor que nadie quién necesita esta o aquella ofrenda para ser salvado. Quisiera referir aquí un testimonio que María me ha contado a propósito del sufrimiento. El hecho ocurrió en el año 1954. Una serie de avalanchas muy desastrosas se abatieron sobre un pueblillo cercano al de Mana, causando gravísimos daños. Otros aludes se habían precipitado en dirección al pueblito de María, pero aquí sucedió que los aludes se detuvieron ante el pueblito en modo ciertamente milagroso, sin causar ningún daño. Las almas dijeron a María que en ese pueblito había vivido y muerto una mujer que durante 30 años estuvo enferma y había sido cuidada muy mal. Había sido sufrido terriblemente durante todos estos años, ofreciendo todos sus dolores por el bien de su pueblito. Las almas revelaron a María que gracias al ofrecimiento de aquella mujer, el pueblito se había salvado. Ella había ofrecido sus sufrimientos durante 30 años y los había soportado con paciencia. María nos dice que si aquella mujer hubiese gozado de buena salud, no hubiese podido proteger a su pueblito. Agrega que con el sufrimiento padecientemente soportado se pueden salvar más almas que con las oraciones. No tenemos que ver siempre el sufrimiento como una punición. Puede ser aceptado como expiación, no solo para nosotros mismos, sino sobre todo para los demás. Jesucristo era inocente y fue Él quien sufrió más que todos
para expiar por nuestros pecados. Solo el cielo sabremos totalmente lo que hemos obtenido por el medio del sufrimiento soportado pacientemente en unión con los sufrimientos de Cristo. María, ¿se da una cierta rebeldía por parte de las almas del purgatorio a causa de sus sufrimientos? No, ellas quieren purificarse y comprenden que los sufrimientos son necesarios. ¿Cuál es el valor de la contrición y del arrepentimiento en el momento de la muerte? La contrición es importantísima. Los pecados como sea son perdonados, pero queda la consecuencia del pecado. Si se quiere obtener la indulgencia plenaria en el momento de la muerte, esto es, ir derecho al cielo, el alma tiene que estar libre de toda atadura. Ahora quisiera referir un testimonio muy significativo que nos ha contado María. Le habían pedido que se informara sobre una mujer cuyos parientes la creían perdida, pues había vivido una vida muy mala y estaba totalmente inmersa en el pecado. Fue víctima de un accidente, se había caído del tren que en su marcha la había arrollado y matado. Un alma dijo a María que esa mujer se había salvado del infierno porque, en el momento de la muerte, había dicho a Dios: «Tú haces bien en retomar mi vida, porque así ya no podré ofenderte». Y eso ha cancelado todos sus pecados. Y esto es muy significativo, porque un solo acto de humildad, de arrepentimiento en la hora de la muerte nos salva. Eso no significa que esa mujer no haya pasado por el purgatorio, pero se salvó del infierno merecido a causa de su conducta. María, quisiera preguntarte en el momento de la muerte, ¿se da un tiempo en el que el alma tiene la posibilidad de dirigirse a Dios antes de entrar en la eternidad? ¿Un tiempo, si se quiere, entre la muerte aparente y la muerte real? Si el Señor da a cada alma algún instante para que se arrepienta de sus pecados y se decida si acepta o no acepta la llegada de Dios, en ese breve tiempo se ve como en un film la propia vida. Yo conocí a un hombre que creía en los preceptos de la Iglesia, pero no en la vida eterna. Un día se enfermó gravemente y entró en coma. Entonces él se vio en una sala con una pizarra en la que estaban escritas todas sus acciones, tanto las buenas como las malas. Luego la pizarra desapareció, también las paredes de aquella sala, y todo era infinitamente bello. Luego se despertó del coma y decidió cambiar de vida. Este episodio es semejante a tantos otros referidos en el libro. La vida más allá de la vida. La experiencia momentánea de la luz sobrenatural es tal que esas personas no pueden vivir más como vivían antes. Entonces, María, en la hora de la muerte, ¿Dios se revela con la misma intensidad a todas las almas? A cada alma se le da el conocimiento de su propia vida y también del sufrimiento futuro. Pero esto no es igual para todos. La intensidad de la revelación del Señor depende de la vida de cada alma. María, ¿el diablo tiene el poder de atacarnos en el instante de nuestra muerte? Pero el hombre tiene también la gracia de resistirlo y de rechazarlo, porque si el hombre no quiere, el demonio no puede hacer nada. María, ¿qué consejos darás a quien quisiera hacerse santo ya en la tierra? Hay que ser humildísimo. No debe ocuparse de sí mismo. Debe huir del orgullo, que es la trampa más peligrosa que tiende el maligno. María, ¿podrías decirnos si se puede pedir al Señor de hacer su propio purgatorio en la tierra para no hacerlo después de la muerte? Oh, sí. He conocido un sacerdote y una muchacha. Los dos estaban enfermos en el hospital. La muchacha decía al sacerdote que ella pedía al Señor de poder sufrir en la tierra tanto cuanto fuera necesario para ir directamente al cielo, y el sacerdote respondió que él no se atrevía a pedir eso. Junto a ellos había una religiosa que escuchaba toda la conversación. Luego la muchacha murió antes y poco después murió también el sacerdote. Él se le apareció a la religiosa diciéndole: «Si hubiese tenido igual confianza que esa muchacha, también yo hubiese ido directamente al paraíso». Gracias por este hermoso testimonio, María. Ahora María me pide 5 minutos de descanso, pues tiene que dar
de comer a las gallinas. La vuelvo a ver enseguida y continuamos con nuestras preguntas. Sí, por cierto que es difícil describirnos. Pero dime, ¿Jesús no va al purgatorio? Ningún alma me lo ha dicho. Es la Madre de Dios, María Santísima, quien va. Una vez pregunté a un alma del purgatorio si debía ir ella misma a buscar a las almas de las que pedían noticias. Me respondió que no, es la Madre de Misericordia quien da las noticias. Ni siquiera los santos van al purgatorio. En cambio, los ángeles están allí, con ella. San Miguel, arcángel, y cada alma tiene cerca a su ángel custodio. ¡Qué estupendo! Los ángeles están con nosotros, pero ¿qué hacen los ángeles en el purgatorio? Alivian y consuelan, las almas pueden verlos. ¡Oh, qué bello! María, si continúas hablando, hablamos de los ángeles. Casi me haces venir el deseo de ir al purgatorio. Otra pregunta. Tú sabes que hoy mucha gente cree en la reencarnación. ¿Qué dicen las almas del purgatorio sobre este tema? Las almas dicen que Dios nos da una sola vida, pero algunos sostienen que una sola vida no es suficiente para conocer a Dios y para tener el tiempo de convertirse verdaderamente, y piensan que eso no sea justo. ¿Qué le responderías a tales personas, María? Todas las almas tienen una fe interior, aun si no son practicantes. Ellas reconocen a Dios. No existe nadie que no crea totalmente. Cada hombre tiene una conciencia para reconocer el bien y el mal, una conciencia dada por Dios y un conocimiento interior, ciertamente de grados diversos. Como sea, sabe distinguir el bien del mal. Con tal conciencia cada ser humano puede llegar a la bienaventuranza. ¿Qué pasa con las personas que se suicidan? ¿Alguna vez te visitó una de esas almas? Las almas que vienen a mí son solo almas del purgatorio. Por lo tanto, hasta hoy nunca encontré el caso de un suicida que se haya perdido. Eso no significa que no las haya, pero algunas almas me dicen que con frecuencia son más culpables aquellos que han estado alrededor de ellas, porque han sido negligentes o han difundido calumnias. Pero algunas almas me dicen que con frecuencia son más culpables aquellos que han estado alrededor de ellas, porque han sido negligentes o han difundido calumnias. A este punto pregunté a María si las almas se arrepienten de haberse suicidado, y María me respondió que sí, pero me dijo que con frecuencia el suicida es una persona enferma. Con todo, las almas se arrepienten porque apenas ven las cosas a la luz de Dios, comprenden en un solo instante todas las gracias que les estarían reservadas a ellas durante el tiempo que aún les quedaba por vivir, y ven todo el tiempo restante, meses o años, y todas las almas que hubiesen podido ayudar, ofreciendo el resto de su vida a Dios. Y lo que a ellas les causa mayor dolor por su pasado es ver el bien que hubiesen podido hacer y que en cambio no hicieron porque abreviaron su vida. Si la causa del suicidio fue una enfermedad, el Señor, sin duda, no tiene en cuenta. María, quisiera preguntarte si las almas de personas de otras religiones, por ejemplo judíos, han venido a visitarte y están en la felicidad. Quien vive bien su fe está en la paz, pero es a través de la fe católica que se gana mucho más para el cielo. ¿Existen religiones que son malas para las almas, María? No, pero hay tantas religiones en la tierra. Los más cercanos a la fe católica son los ortodoxos y los protestantes. Hay muchos protestantes que recitan el rosario, pero las sectas son muy malas. Hay que hacer de todo para salir de ellas. María, ¿hay sacerdotes en el purgatorio? Aquí veo que María alza los ojos al cielo como para decir, ¡ay de mí! Hay muchos. Esos no han colaborado para tener respeto por la Eucaristía, y entonces toda la fe sufre. Con frecuencia están en el purgatorio por haber descuidado la oración, y su fe ha disminuido, pero es también cierto que muchos de ellos han ido directamente al paraíso. Un encuentro inolvidable para mí fue aquel con un sacerdote cuya mano derecha estaba negra. Le pregunté la causa. Hubiera tenido que bendecir más, me dijo. Di a todos los sacerdotes
que encuentren que deben bendecir mucho más ellos, pues pueden dar numerosas bendiciones y conjurarían las fuerzas del mal. Tienen manos santas y pueden incluso hasta curar enfermedades. ¿Y qué le dirías a un sacerdote que quisiera vivir verdaderamente según el corazón de Dios? Le aconsejaría que rezara mucho al Espíritu Santo y que recibiera cada día el rosario. María, ¿hay niños en el purgatorio? Sí, pero para ellos el purgatorio no es muy largo ni muy penoso, porque a ellos les falta el pleno discernimiento. Pienso que algunos de ellos han venido a encontrarte. Tú nos contabas historia de aquella niñita. El alma más pequeña que has visto era una niñita de 4 años. ¿Pero por qué estaba en el purgatorio? ¿Por qué? Porque esta niñita había recibido de sus padres como regalo de Navidad una muñeca. Tenía una hermana melliza que también había recibido una muñeca. Y he aquí que esa niñita de 4 años había roto su muñeca y entonces, a escondidas, sabiendo que nadie la veía, fue a poner esa muñeca rota en el lugar de la de su hermana y a hacer así el cambio, sabiendo muy bien en su corazoncito que habría ocasionado muchísimo dolor a su hermana. Se daba cuenta que eso era un engaño y una injusticia. Por esa causa pasó por el purgatorio. Los niños con frecuencia tienen una conciencia más viva que la de los adultos, y es preciso sobre todo luchar contra la mentira. Ellos son muy sensibles. María, ¿cómo pueden los padres ayudar en la formación de la conciencia de sus hijos? Sobre todo con el buen ejemplo. Es lo más importante. Y luego con la oración. Los padres deben bendecir a sus hijos e instruirlos bien en las cosas de Dios. Lo dicho es muy importante. ¿Te han visitado almas que sobre la tierra practicaban perversiones? Pienso, por ejemplo, en el campo de la sexualidad. Las almas que he conocido, todas del purgatorio, no se han perdido, pero deben sufrir mucho para purificarse. En todas las perversiones está presente la obra del maligno, en modo particular en la homosexualidad. ¿Qué consejo darías a todas esas personas que son tentadas, que tienen en ellos esas tendencias? Les diría que rezaran mucho, rezar mucho, para tener la fuerza de alejarse. Sobre todo hay que orar al arcángel San Miguel, pues es él por excelencia quien combate contra el maligno. Oh sí, el arcángel San Miguel. ¿Y cuáles son las tendencias del corazón que pueden conducir a la pérdida de nuestra alma? A la pérdida definitiva de nuestra alma, es decir, al infierno. Es cuando no se quiere ir hacia Dios, es decir, cuando se dice decididamente yo no quiero. Te agradezco por esta aclaración. Y aquí te quisiera contar que sobre este argumento he interrogado a Visca, una de las videntes de Medjugorje, que me decía también ella que al infierno, y ella el infierno lo ha visto, van únicamente aquellos que deciden ir allí, y no es Dios quien los manda. Al contrario, Él suplica al alma que acoja su misericordia. El pecado contra el Espíritu Santo del que habla Jesús y que por tanto no es perdonado, es el rechazo radical de su misericordia, y eso en plena luz y en plena conciencia. Yo señalo que Juan Pablo II lo explica muy bien en su encíclica sobre la misericordia, pero también en esto podemos hacer mucho, por medio de la oración, por las almas que están en peligro de perderse. María, ¿tendrías algún testimonio al respecto? Un día me encontraba en el tren. En mi compartimento había un hombre que no terminaba de criticar a la Iglesia, a los sacerdotes y hasta de ofender a Dios. No cesaba de maldecir, y yo le dije, usted no tiene derecho de decir todo eso, no está bien. Llegada a mi estación, mientras bajaba los 2 peldaños a la escalerita, dije sencillamente a Dios, Señor, que esta alma no se pierda. Algunos años después, el alma del hombre vino a visitarme y me contó de haber estado en la orilla del infierno y de haberse salvado solo por la oración que yo había hecho en aquel momento. Sí, es extraordinario ver cómo tan solo un pensamiento, un impulso del corazón, una sencilla oración por alguien puede impedirle de caer en el infierno, porque es el orgullo que hace ir al infierno, y el infierno es eso, es el obstinarse a decir no a Dios, pero nuestras oraciones pueden suscitar en quien muere un acto de humildad, y solo un impulso de humildad, por mínimo que sea,
tiene tanta fuerza como para hacernos evitar el infierno. Un alma me contó: no habiendo observado las leyes de tránsito, me maté a causa del golpe, mientras iba en motocicleta en Viena. Le pregunté: ¿estabas preparada para entrar en la eternidad? No lo estaba, agregó, pero Dios da 2 o 3 minutos para que se puedan convertir a cuantos pecan contra Él con insolencia y presunción, y solo quien lo rechaza es condenado. El alma continuó con su comentario interesante e instructivo. Cuando uno muere en un accidente, las personas dicen que era su hora. Es falso. Eso se puede decir solo cuando una persona muere no por su culpa. Pero según los designios de Dios, yo hubiera podido vivir aún 30 años. Entonces hubiese transcurrido todo el tiempo de mi vida. Por eso el hombre no tiene el derecho de exponer su vida a un peligro de muerte, salvo en caso de necesidad. Un médico vino un día a lamentarse que debía sufrir por haber acortado la vida de sus pacientes con inyecciones para que no sufrieran más. Dijo que el sufrimiento, soportado con paciencia, tiene para el alma un valor infinito. Se tiene el deber de aliviar los grandes sufrimientos, pero no el derecho de acortar la vida con medios químicos. En otra ocasión vino una mujer, confesó: he debido sufrir 30 años de purgatorio porque a mi hija no la he dejado ir al convento. ¿No te parece increíble que alguno pueda llegar al punto de decir no a Dios en el momento de la muerte cuando lo ve? Bien, por el ejemplo, un hombre me dijo que no quería ir al cielo. ¿Y saben por qué? Porque según él, Dios permite los injustos y las injusticias. Yo le dije que esto lo hacen los hombres y no Dios. Me respondió: espero no encontrar a Dios después de la muerte, porque entonces le romperé la cabeza con un hacha. Él tenía un odio profundo contra Dios, pero Dios deja al hombre a su voluntad libre. Podría impedir esta voluntad, pero no. Quiere dejar a cada uno su libre elección. Dios da a cada uno durante la vida terrena y en la hora de la muerte muchas gracias para convertirse, aun después de una vida transcurrida, en las tinieblas. Pero si se pide perdón sin cálculo, ciertamente podemos salvarnos. Jesús dijo que era difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Tú, personalmente, ¿has visto a veces casos de este género? Si hacen buenas obras, pero obras de caridad, si viven el amor, entonces pueden llegar a ser como los pobres. Y ahora, María, actualmente, ¿te visitan las almas del purgatorio? Sí, 2 o 3 veces por semana. Quisiera saber qué piensas sobre las prácticas de espiritismo. Por ejemplo, cuando se llaman a los espíritus de los difuntos, se hacen girar las mesas, etc. Eso no es bueno, dice María. Con frecuencia es el diablo quien hace mover las mesas. Oh sí, es importante decirlo. Hay que hacer saber esto a la gente, pues hoy, por desgracia, a estas absurdas prácticas espiritistas aumentan cada vez más. Ahora te ruego, acláranos. ¿Existe una diferencia entre lo que tú vives con las almas de los difuntos y las prácticas de espiritismo? No es lícito llamar a las almas. Yo no busco su venida. Vienen por sí solas con el permiso de Dios. En el espiritismo, en cambio, se evocan a los espíritus, se los llaman. Pero es el demonio quien viene, fingiendo ser el alma de ese o de aquel. A veces se presenta bajo falsas apariencias sin ser llamado. ¿Tú personalmente, María, has sido alguna vez engañada por las falsas apariencias, por las falsas apariciones, por esos espíritus diabólicos? Por ejemplo, ¿por el diablo que se hace pasar por un alma del purgatorio para hablarte? Sí, una vez un alma vino a verme y me dijo: no recibas al alma que vendrá después de mí, porque te pedirá demasiados sufrimientos. Eso no está a tu alcance. Nunca podrás hacer lo que te ha de pedir. Entonces quedé turbada. Me acordé de lo que me había dicho mi párroco, que había que acoger a cada alma con generosidad, y yo estaba, por cierto, habituada a la obediencia. De repente pensé dentro de mí: ¿acaso no podría ser el demonio quien esté aquí ante mí y no un alma del purgatorio? ¿No será el demonio que se ha camuflado? Dije entonces a aquel hombre: si eres el diablo, vete de aquí. Enseguida pegó un fuerte grito y huyó. Efectivamente, el alma que vino luego de él era un alma que tenía mucha necesidad de mi ayuda
y era en verdad importante que viniese a verme y que yo la escuchase. Cuando el diablo aparece, ¿el agua bendita lo hace huir siempre? No, molesta mucho y con frecuencia huye. En la actualidad, María, eres muy conocida, sobre todo en Alemania, en Austria y aún por toda Europa, gracias también a tus conferencias y a tu libro. Pero en los comienzos vivías de todo escondida. ¿Cómo es que de la noche a la mañana la gente ha reconocido que tu experiencia sobrenatural es auténtica? Oh, fue cuando las almas comenzaron a pedirme que suplicara a sus familias para que restituyeran un bien mal adquirido. A este propósito, María me contó varios testimonios y sería demasiado largo referirlos. Pero muchas veces diversas almas han venido a verla para decirle: ve a mi familia en tal pueblo, y ese pueblo ella no lo conocía, para decir a mi padre, a mi hijo, a mi hermano, que restituyan tal propiedad, tal suma de dinero, tal objeto, que en tal lugar y en lo de fulano me he procurado de tal modo, y así yo seré liberada del purgatorio cuando ese bien sea restituido. Entonces María refería todos los detalles de este campo, de aquella suma de dinero, de tal objeto, de aquel vestido así, y las personas quedaban sorprendidas, viendo que ella conocía todos esos particulares, porque algunas veces las mismas familias no estaban al corriente de que aquel bien hubiese sido mal adquirido por sus parientes. Fue por tales hechos que María comenzó a ser muy conocida. María, ¿existe un reconocimiento oficial de la Iglesia con respecto al carisma que ejerces hacia las almas del purgatorio y también hacia aquellos que son alcanzados por tu apostolado? Mi obispo me ha dicho que hasta que no haya errores teológicos, yo debo continuar. Mi párroco, que es al mismo tiempo mi guía espiritual, confirma también él estas cosas. Te quiero hacer una pregunta que puede parecer indiscreta, María. Tú has hecho tanto por las almas del purgatorio que sin duda, cuando te toque morir, miles de almas te escoltarán hacia el cielo. Imagino que tú ciertamente no habrás de pasar por el purgatorio, ¿no es así? No creo que iré al cielo sin purgatorio, porque yo he tenido más luz, más conocimiento y por tanto mis culpas son más graves, pero espero igualmente que las almas me ayudarán a subir al cielo. Sí, por cierto, ¿y tú, María, estás contenta de tener este carisma o bien es para ti una cosa pesada, fatigosa, todos esos continuos pedidos por parte de las almas? No, no me lamento de las dificultades, porque sé que puedo ser de mucha ayuda para ellas. Puedo ayudar a tantas almas y soy feliz de poder hacerlo. María, te agradezco también en nombre de los lectores por esos hermosos testimonios, pero consciente de hacerte una última pregunta para que podamos conocerte mejor. ¿Podrías contarnos en pocas palabras algo de tu vida? Cuando era niña quería entrar en un convento. Mi madre me decía que esperara a que tuviese 20 años. No quería casarme. Mi madre me hablaba mucho de las almas del purgatorio y ya desde cuando frecuentaba la escuela esas almas me habían ayudado mucho. Entonces yo me decía que debía hacerlo todo por ellas. Terminaba de la escuela, pensé ir al convento. Entré en las Hermanas del Corazón de Jesús, pero luego me dijeron que era demasiado débil de salud para poder permanecer con ellas en el convento. En verdad, cuando era pequeña, había tenido una pulmonía y una pleuritis. La superiora confirmó que yo tenía vocación religiosa, pero me aconsejó que entrara en una orden más fácil y esperara algún año más. Yo, en cambio, quería ingresar en una orden claustral y enseguida, después de otros 2 intentos, la conclusión fue la misma. Era demasiado débil de salud. Entonces me dije que para mí entrar en el convento no era la voluntad del Señor. He sufrido